Hoy vamos a estar estudiando Ageo. Si me acompañan en sus Biblias a Ageo, son 2 capítulos del Antiguo Testamento. Vamos a, si Dios permite por el tiempo, vamos a estudiar el versículo 1 al 11. Y el título del mensaje o el tema del mensaje está relacionado con cómo muchas veces en nuestra vida tenemos diferentes actividades que hacemos, ¿no? Diferentes prioridades. Y cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel, Dios quería obrar en ellos para que vieran cuáles eran sus prioridades. Entonces, en esta porción de hoy vamos a ver la indiferencia del pueblo de Israel, la pobreza del pueblo de Israel y el mensaje de Ageo para que el pueblo regrese a la obra de Dios. Entonces, del versículo 1 vamos a comenzar a leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que seas con nosotros y nos guíes y nos permitas aprender de ti, Señor, a lo que tú hablaste al pueblo de Israel y en este libro tan corto, Señor, pero con tantas enseñanzas. Te pido que sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y que tú siempre seas nuestro enfoque, nuestro primer amor. Háblanos, Señor Jesús. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sucede que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, un pacto hecho con sangre, en aquella ocasión que salieron de Egipto, donde el pueblo de Israel iba a obedecer los mandamientos de Dios, iba a ser un pueblo diferente, un pueblo santo para Dios, y iban a ser una luz a todas las naciones, a toda la tierra. Pero siempre el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que se alejaba de Dios, se alejaba de los mandamientos, comenzaba con idolatría, inmoralidad y hasta sacrificaban sus propios hijos al fuego. Entonces Dios, amando a su pueblo Israel, pero también siendo justo, en muchas ocasiones mandó a profetas, hombres que predicaran la palabra de Dios y les hablaran al pueblo, les dijeran que se arrepintieran, que regresaran a Dios. La mayoría del tiempo el pueblo no hacía caso. Algo increíble de este libro es de que el pueblo va a responder al mensaje de Ageo. Pero lo normal era que el pueblo no hacía caso y Dios tenía que de alguna manera castigarlos para que ellos regresaran a Él. Y una de las maneras que lo hacía era mandando a otras naciones a conquistar a Israel. Y resulta que Babilonia tomó poder sobre Israel
Y el profeta Jeremías escribió que iba a tomar unos 70 años de cautiverio. Entonces, por 70 años, gran parte del pueblo de Israel estaba en Babilonia. Es donde vemos la historia de Daniel. Y resulta que en el libro de Daniel, Daniel está leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta que el tiempo ya se cumplió, los 70 años. Y en Daniel 9 es donde Daniel comienza a orar, a pedir perdón a Dios por sus pecados, por los pecados del pueblo. Y Dios hace algo increíble. Si leemos Esdras capítulo 1, resulta que Dios tocó el corazón del rey de Persia, de Ciro. Llegó Persia y conquistó a Babilonia. Y lo que hizo el rey de Persia, dejó a todos libres los que fueron cautivados por Babilonia. Y Dios tocó su corazón, que él mismo dijo, regresen a Jerusalén, reconstruyan el templo de su Dios. Y él mismo iba a apoyar económicamente para que se hiciera eso. Me tocó cuando estuve visitando al hermano JD en España, que pasé unos días a Londres en un museo y me tocó ver el cilindro del cual el rey Ciro escribió que la gente regresara a su tierra. Entonces Dios cumplió su promesa, esos 70 años pasaron. ¿Y qué sucede? El pueblo de Israel, alrededor de más de 40,000 peregrinos, regresan a Judá y comienzan a reconstruir. En el segundo año que estuvieron ahí estaban reconstruyendo el templo, pero solamente duraron 2 años. Y después dejaron de hacer eso alrededor de 14 o 16 años. Y ahí es donde llega el profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Es muy interesante que en este libro de Ageo nos da estas fechas. No es tan común, aunque sí, en varios profetas menciona las fechas cuando hablaron, pero aquí es en las 4 veces que menciona que Ageo va a dar su discurso, es muy detallado con las fechas. Recuerden, se estaba restaurando Israel, entonces no usa el nombre del rey que está en Israel, sino usa de un rey pagano, Darío. Pero nos hace ver la importancia que Dios tiene de los tiempos. Porque nos dice que fue en el mes sexto y en el primer día del mes. Resulta que en el mes sexto era donde se plantaban ciertos árboles frutales o había algo relacionado con la agricultura, que era un buen momento en que las personas del pueblo comenzaban a analizar su año o analizar esa temporada en la agricultura. Empezaban a examinar cómo les había ido. No solo eso, sino al ser el primer día, era, me parece, la nueva luna, que era una celebración que también hacían los judíos. Entonces, estaban no solamente los líderes, pero el pueblo estaba ahí escuchando este mensaje. Fue en el momento indicado, en el tiempo indicado. Ya era momento en que Dios tenía que llamar a su pueblo a regresar. Y es algo increíble cómo Dios lo sabe todo. ¿No les ha pasado algún día que están escuchando en la radio a lo mejor un sermón cristiano o vienen a la iglesia y era justo lo que necesitabas escuchar ese día? O estás leyendo el devocional y eso era lo que necesitabas ese día. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe, es increíble. Escucho a veces en la radio, bueno, en el Spotify, un predicador que murió hace como 40 años. Y hace tiempo sucedió algo en mi vida y cuando empecé a escuchar el sermón era justo lo que necesitaba y me llamó la atención. Dije, esto fue grabado hace 40 años, pero Dios en su soberanía sabía que yo ocupaba escuchar esto en este momento. Y así es nuestro Dios. Él sabe el momento indicado. Y dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. No sabemos mucho de Ageo. Se menciona en Esdras, en el libro de Esdras. De hecho, el nombre de Ageo tiene que ver con algo de festividad, la festividad de Jehová. Entonces las personas creen que él nació en una de las fiestas judías por esa razón. Pero viene la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo.
Y eso es algo que debemos de notar, la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros hablemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Dice que es como una espada de dos filos que nos atraviesa. Que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. No vino Ageo pensando, voy a decir lo que yo pienso o siento que debo decir esto, sino fue una palabra que vino de Dios mismo, el Dios de Israel, del Creador, que quería hablar a su pueblo. Y nosotros también debemos de tener cuidado cuando hablemos con la gente, que nosotros nos enfoquemos en hablar la palabra de Dios. Cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que en cualquier oportunidad que tenía, hablaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra. Y hay poder en la palabra de Dios, hay poder. Nos dice que su palabra no regresa vacía, pero Él va a cumplir lo que Él quiere. Y su palabra puede transformar vidas, puede hacer un efecto tan poderoso en las personas. Vamos a ver que este mensaje que trae Ageo trae un avivamiento a los líderes y también al pueblo de Israel, que comienzan a obrar para el Señor. Entonces, que nuestras palabras, nuestras conversaciones, llenémoslas de la palabra de Dios. No siempre podemos ponernos ahí a predicar a la persona, pero aquí un poquito, aquí otro poquito, y que nuestra conversación sea llena de la palabra de Dios, porque hay poder, hay mucho poder en la palabra de Dios. Sí. Ya les había comentado cómo a veces con mis hermanos les hablaba de algunos temas, algunas cosas y ni atención me ponían, y luego ya dije, vamos a tener un devocional y hablamos de la palabra de Dios, y ya ahí poniendo atención dije, pero ¿por qué? Si hace rato hasta ni caso me hacías. Dice, pero es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, algo tiene poder la palabra de Dios. Eso es lo que me da confianza, porque no todos, tal vez no todos tengan a lo mejor ese llamado de maestros o de evangelistas, pero algo que todos tenemos es la palabra de Dios. Y hay una historia donde un gran evangelista, antes de que se convirtió, todavía no estaba convertido, y leyó Juan 3:16 a una familia necesitada, y cuando escucharon la palabra de Dios, creyeron, y él mismo se sorprendió. Yo quiero eso que tú tienes, ¿cómo lo acabas de recibir? Pero la misma palabra de Dios tiene poder. Y aquí nos dice que este mensaje era a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces el mensaje fue principal para los líderes, para el gobernador de Judá, para el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo. Y el mensaje que tenía Dios, Jehová de los ejércitos, la razón por la cual Dios estaba molesto con este pueblo, es de que este pueblo ponía excusas y decía, no ha llegado aún el tiempo para reedificar la casa de Jehová. ¿Por qué el pueblo decía esto? ¿Por qué el pueblo esperó 14, 16 años para otra vez hacer el templo de Dios? Otra cosa, ¿por qué el templo de Dios era tan importante para Dios? El templo era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Cuando Salomón hizo el templo, dice que la presencia de Dios estaba ahí, que todos cayeron postrados. Y Dios hizo promesas muy hermosas de cómo las personas que vinieran al templo, oraran viendo hacia el templo, si se arrepentían de sus pecados, Dios los iba a bendecir y los iba a regresar a su tierra. Por eso Daniel, cuando oraba 3 veces al día, dice que miraba hacia Jerusalén, hacia el templo.
Y el mismo Jonás, cuando está en el vientre de ese pez grande, dice: ¿cuándo miraré a tu santo templo? Porque ahí estaba la presencia de Dios, se hacían los sacrificios, la gente venía. Entonces representaba la gloria, la presencia, la paz de Dios con el pueblo de Israel. Y también era importante que se hiciera este templo porque tenía que ver con la venida del Mesías, la reconstrucción del segundo templo, con Jesucristo. Y nuestro mismo Señor Jesucristo, Él se comparó con el templo, dijo: yo soy el templo. Dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y representa como el Señor es nuestra paz, la presencia de Dios. Pero resulta que el pueblo decía estas excusas por las cosas que habían pasado. Quiero mencionarles algunas, por ejemplo. Entonces resulta, dice que, pero este esfuerzo se detuvo durante los 16 años siguientes, pues los samaritanos, un pueblo que vivía al norte de Jerusalén, frustraron esos esfuerzos de reconstrucción. Además, sobornaron a consejeros para que las autoridades persas dejaran de apoyar el trabajo en el templo. Esto dio lugar a un periodo de gran desaliento. La apatía llegó porque no se cumplieron muchas de las esperanzas del pueblo judío. Los muros de la ciudad no se repararon, el templo no se reconstruyó, hubo hambre en la tierra y el pueblo todavía estaba bajo el control persa. Y no podía hacer nada sin la aprobación de Tatnai, el gobernador sobre el otro lado del río, y de sus funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo regresa de Babilonia, regresan a su tierra, quieren reconstruir el templo, están los samaritanos. ¿Qué hacen? Empiezan a sobornar a personas, empiezan a hacer que no les quieran apoyar económicamente, problema tras problema, tras problema, tras problema. Y luego tenían que pedir permiso ahora del gobernador que estaba del otro lado del río. Entonces, pues el pueblo se desanima. Dice: pues no creo que esto es de Dios, o no es el tiempo. Mira, todo nos está saliendo mal. ¿Y qué hace el pueblo? Se paraliza, lo deja completamente. Y se enfocan mejor en sus casas, en sus proyectos. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? A veces pensamos que si algo viene de Dios, que tal vez todo nos va a salir bien. Y cuando comienzan a pasar situaciones o problemas, ¿qué es lo primero que pensamos? Tal vez esto no es de Dios. Y hay momentos de gran dificultad, de persecución o de estrés o frustración, pero vemos que es parte de la obra de Dios, que no es fácil, porque tenemos un enemigo que nos odia y nos quiere destruir. Y cada vez que algo se hace para el Señor, también va a haber oposición. El mismo Pablo dijo: es necesario que pasen por tribulación antes de entrar al reino de los cielos, ¿no? Que era parte de la vida cristiana. El mismo Pablo iba a una ciudad y ¿qué sucedía? Avivamiento. Miles de personas creían en algunas ocasiones, ¿no? Pueblos se convertían, pero después persecución, cárcel, y tenían que huir. El mismo Señor Jesús dijo: en este mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, a lo mejor hoy también alguien de ustedes se siente así. Tal vez comenzaste un estudio bíblico y no van las personas. Tal vez decidiste comenzar a pasar folletos, pero solo te los han rechazado. Tal vez te estás esforzando para ser un buen trabajador, un buen empleado, o un buen marido, o enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, pero en vez de ver resultados, solo ves problemas. Pero un ánimo es de que es parte de nuestra vida con el Señor.
nuestro Señor Jesucristo, los discípulos mismos. ¿Qué pasó? No había que comer para miles de personas y los discípulos preocupados, ni 200 denarios alcanzarán. Aquí hay 5 panes, 2 pececitos, pero ¿qué es esto para todos? El Señor los multiplica. Pero todavía apenas salieron de eso y ya la siguiente historia ya está el barco hundiéndose en el mar de Galilea. Y si lees cuidadosamente los evangelios vas a ver que era de una situación a otra, de una dificultad a otra, pero el Señor siempre ahí con ellos. El Señor no los dejó. Y sé que es difícil, uno se siente como, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿O qué está pasando? ¿O estoy haciendo algo mal? Pero es parte de la vida cristiana. Me parece que fue John Wesley que iba en su caballo, iba a una ciudad para predicar y se detuvo y se puso a pensar, han pasado 2 días que nadie me ha aventado nada, o me ha gritado, o me ha hecho nada malo. Se puso de rodillas a examinarse y a orar. Dijo, Señor, ¿será que he cambiado mi mensaje? ¿Será que no te estoy sirviendo como debo? Por favor, Señor, muéstrame. Y en eso que ve que alguien le aventó algo y se alcanza a mover y dice, gracias, Señor. Y estaba tan acostumbrado él a la oposición. A veces a esos predicadores les aventaban gatos muertos, tomates, verduras, y ellos decían, tuvimos el privilegio de haber sufrido eso por Cristo. Así que, hermanos, si hoy estás pasando algo así en la área que estás sirviendo al Señor, no estás solo. Y muchas veces cuando vemos esta oposición es porque el enemigo sabe que algo bueno está pasando, ¿no? Y quiere desanimarnos. Pero miren, esta fue la situación de Israel. Ellos quisieron hacer el templo, pero todo lo que pasó y se desanimaron. Entonces ellos decían, no es el tiempo. No es el tiempo. A lo mejor después, a lo mejor en el futuro, cuando todo se calme. Y tal vez quieras servir al Señor, pero piensas, es que no es tiempo aún. Quiero terminar de estudiar o trabajar no, sino sirvamos al Señor. Entonces vino, versículo 3, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta? Entonces Dios tiene una pregunta para el pueblo y dicen que no es tiempo de reconstruir el templo, pero sí es tiempo para reconstruir sus casas. Estaban haciendo lo mismo, estaban construyendo y se estaban enfocando tanto en reconstruir su vida, reconstruir sus casas, adornarlas. Y claro, no tiene nada de malo. No, pero lo que pasaba eran las prioridades del pueblo, las prioridades. Mientras ellos estaban enfocados en lo suyo, aquí estaba el templo de Dios en ruinas. Entonces, para ellos era primordial hacerlo de ellos que cumplir lo que Dios les mandó a hacer. Y Dios está molesto y les hace esta pregunta. Entonces vemos las prioridades, hermanos. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en mi vida? ¿Es Cristo Señor totalmente en nuestra vida? ¿Qué le damos durante el día? ¿Le damos la mejor parte de nuestra mañana en la palabra? ¿O durante el día lo buscamos, lo anhelamos? ¿O le damos lo que sobra? Ya que termine todo, Señor. No debe de ser así.
Me da tristeza a veces que escucho que a lo mejor pasan días algunas personas y que no han estado en la palabra, y eso no puede ser. Eso no puede ser. No. Él es Dios. No hay nada más importante que Él. El creador del cielo y la tierra, el todopoderoso. Ningún trabajo, ningún proyecto, nada se puede comparar con estar con el Dios vivo. Con el Dios vivo. No debemos de conformarnos con un ratito acá. Ahí está Dios dispuesto siempre. Escuché un predicador que dijo: eres tan espiritual como lo quieres ser. Dios está ahí, pero tú tomas la decisión de cómo usar tu tiempo. Tú tomas la decisión de cómo usar tu vida. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando le habla en la iglesia Apocalipsis, le dicen: regresen al primer amor. Nuestro Dios es un Dios celoso, que desea estar con nosotros. Pónganse a pensar en eso, pongámonos a pensar en esto. El creador del universo desea que pasemos tiempo con Él. No solamente en la prioridad, en el caso de pasar con Él, pero que realmente amemos su obra. Jesús, cuando caminó entre nosotros a la edad de 12 años, cuando le preguntaron sus padres: ¿qué estabas haciendo cuando lo encontraron en el templo? Dice: tenía que estar en los negocios de mi padre. ¿O qué fue la respuesta de Jesús en Juan 4:34? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El gozo de nuestro Señor, el anhelo por lo que Él vivía, era hacer la voluntad del Padre y terminar esa obra. El mismo Pablo también, cuando estaba predicando a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20:24 les habla de cómo no estima su vida, sino que él quiere terminar eso que el Señor le encomendó, de predicar el evangelio de su gracia. No debemos ser indiferentes al evangelio. Ahora no estamos construyendo un templo como ellos, pero ¿cuál es el templo en estos días? Pues su iglesia. Y buscar el bien de la iglesia, de los hermanos, esa comunión, ese respeto, ese perdonarnos, pero también el expander su mensaje a todas partes. No debemos ser indiferentes. No debemos ser indiferentes. Hay millones de personas que nunca han escuchado el evangelio, que están adorando ídolos, que están enfrente de estatuas budistas, que están en países musulmanes. Millones de personas, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. ¿Dios los ama? Sí, pero nos ha encomendado llevar el evangelio. A lo mejor puedo invertir en un terreno, pero ¿estoy invirtiendo en misiones? Puedo invertir en algún proyecto, pero ¿estoy usando eso para expandir el evangelio? En folletos, o en participar, o usar los dones que Dios te da para que el mensaje llegue a más personas. Es para ustedes tiempo, para ustedes, en habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, esta frase vemos que la va a usar varias veces, y cuando habla de meditar bien sobre vuestros caminos, significa
literalmente del hebreo dice, pon tu corazón en tus caminos. Lo que le está diciendo es, Israel, quiero que examines tu vida, que examines tu caminar, que veas la dirección en que vas y ponte a pensar si vas a seguir de esa manera o no. Y ahora Dios, por medio de Ageo, le va a decir lo que estaba pasando en Israel en ese momento. No solamente pasaron todos los problemas de oposición, pero empieza a decir que sembraron mucho, pero recogían poco. Comían, pero no se saciaban. Bebían, pero no quedaban satisfechos. Se vestían, pero no estaban calientes. Y dice que el que trabajaba era como si ponía su dinero en un saco, pero el saco estaba roto y se caía. Y por más que se esforzaba el pueblo, no había una bendición para el pueblo de Israel. En este caso, vimos que al principio era una oposición de los enemigos, pero en este caso esta era una disciplina del Señor. Era una manera que Él estaba llamando la atención de Israel, para que Israel buscara a Dios. Entonces, si me acompañan a Hebreos capítulo 12, en el versículo 5, en la segunda parte, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego en el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días, hablando de nuestros padres, dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aún la disciplina de Dios es en amor. Dios estaba disciplinando al pueblo de Israel, que estaban batallando económicamente, estaban batallando en sus alimentos, en su agricultura, en todo. Pero Dios no hizo eso para destruir a Israel. Aquí, por ejemplo, en Hebreos dice que para que participemos en su santidad. Dios nos disciplina porque nos ama. Nos ama tanto. Tanto que está dispuesto a quitarnos cosas que amamos, sueños, anhelos, sea lo que sea, con tal de que podamos ser reconciliados con Él. Tan grande es el amor de nuestro Padre, tan grande, aún en su disciplina, que es dolorosa, que a nadie le gusta, pero lo hace en amor, dispuesto a que cuando nos arrepentimos, nos perdona y dice, no me acordaré más de tus pecados. No lo recordaré más. Pero su deseo es siempre restaurar. Y Él permitió esta disciplina para restaurar a su pueblo. A veces es difícil saber, ¿no? ¿Será que esto que estoy viviendo es oposición? ¿Será que esto que estoy viviendo es disciplina del Señor? Sea cualquiera de las dos, la ventaja es de que nos hace venir al Señor, ¿no? Y examinar nuestros caminos y examinar nuestra vida. Y si estás pasando algún momento así, hermano o hermana, tal vez yo no sé exactamente lo que estés pasando, o tal vez no lo he vivido como tú lo has vivido, pero nos dice que el Señor Jesucristo es el varón de dolores. Él sufrió como no nos imaginamos. Él vivió entre nosotros, Él sabe lo que es la pobreza. Él sabe lo que es la pérdida. Él perdió a su padre terrenal José, no se vuelve a mencionar después. Él sufrió el rechazo, Él fue traicionado. Él murió en la cruz. Él conoce y Él se simpatiza de nosotros. Así que clama al Señor Jesús. Ven al trono de gracia y dile, Señor, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vemos que lo vuelve a repetir ya 2 veces.
le vuelve a decir, miren, esto es lo que les está pasando, piensen bien en sus caminos, piensen la dirección que están tomando. Y los anima a trabajar, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces ahora les dice Ageo como mensaje de Dios, suban, comiencen, suban al monte, vayan por la madera, comiencen a trabajar, comiencen a hacer la casa, o sea, el templo. Yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Acción, quiere que se haga algo al respecto. El Señor Jesús en Juan 17:4, se lo voy a leer, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué precioso es eso. No solamente ser llamados hijos de Dios, pero poder participar con Él en el servicio para expandir su reino. Que cada uno de nosotros tiene un don, tiene un llamado del Señor. Cada uno es diferente, pero a la vez todos trabajamos juntos. Y eso es algo maravilloso. Uno de los versículos que a veces yo soy algo llorón, por los que no me conocen, pero uno de los versículos que siempre me tengo que detener para que no me salgan las lágrimas es cuando habla Pablo y también cuando lo menciona Jeremías, de cómo cuando estaba en el vientre de su madre fue apartado para ser un profeta de las naciones, hablando de Jeremías. Y Pablo empieza a decir cómo el Padre decidió revelar a Cristo a él y también hacer lo que predicara el Evangelio a los gentiles. Como desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya había determinado, un día tú me vas a servir. Y eso da fuerzas, sabiendo que fue Él quien nos llamó. Él fue quien nos dio los dones, Él fue quien nos dio las habilidades. Entonces, qué precioso será que cuando lleguemos a la presencia del Señor, que Él pueda decir, siervo fiel. Y debemos de buscar eso, hermanos, de saber la voluntad de Dios en nuestra vida. Y como lo digo, no significa que todos son predicadores, no, pero ahí en tu trabajo, ahí en tu familia, ahí en tu escuela, que cumplamos la obra que el Señor nos está llamando a hacer. Y así va a traer gloria a su nombre, va a glorificar al Padre. Nuestra vida va a glorificar al Padre. Quiero leerles lo que comentó un misionero, George Mueller. Dice, procure depender enteramente de Dios para todo, contestó. Póngase usted mismo y ponga su obra en sus manos. Cuando piense en alguna nueva empresa, pregunte, ¿es esto acepto a la mente de Dios? ¿Es para su gloria? Si no es para su gloria, no es para el bien de usted y no debe tener nada que ver con ello. Obedezca eso. Habiendo decidido que cierto curso de acción es para la gloria de Dios, inícielo en su nombre y siga constante hasta el fin. Empréndalo en oración y fe y nunca se dé por vencido. Ese era el consejo de él, diciendo, si hay algo en tu vida que no va a traer gloria a Dios, pues parece que no es de Él. Pero si esto que vas a hacer da gloria a Dios, tráeselo al Señor en oración, sea un negocio, sea un trabajo, sea un ministerio, y continúalo con fe y no te des por vencido. William Carey, un misionero, dijo, espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas por Dios. Él llegó a la iglesia y le conmovió cómo estaba la situación en India, ya que ahí cuando moría el esposo, las mujeres las quemaban en fuego para que murieran junto con su esposo. Y él quería llevar el evangelio a India. Esto estoy hablando de a los años 1700, 1800.
Y un predicador le dijo, ¿sabes qué, joven? Dios no te necesita. Si Dios quiere salvarlos, los va a salvar. Y lo desanimó de hacerlo, pero él tomó la decisión de ir. Y era un zapatero, quien después tradujo la Biblia a 7 idiomas y porciones en otras más. Y Dios sufrió mucho, pero Dios hizo un gran impacto en esa comunidad. Pero él dijo esto: espera grandes cosas de parte de Dios, pero también intenta grandes cosas para Dios. O sea, ten la fe para servir a Dios. Y aquí es lo que el Señor les dice al pueblo: suban y comiencen. Un ánimo para cada uno de nosotros de seguir sirviendo en lo que podamos, a lo que el Señor nos llame. Y casi para terminar dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y aquí Dios una vez más le dice al pueblo todo lo que Él había hecho para llamar la atención del pueblo, afectando, pues trayendo sequía y afectando el trigo, el vino, el aceite, todo lo que la tierra produce, todo lo que los hombres, las bestias, todo. Más adelante en este libro vamos a ver cuando el pueblo decide servir al Señor y dice: desde este día te voy a bendecir. Desde ese día te voy a bendecir. Hermanos, este libro es un libro que ha hablado mucho en mi vida. Yo creo que a veces, como tiene 2 capítulos, y a veces ni atención le ponemos, ¿no? Cuando llegamos, y recuerdo un momento en mi vida que estaba haciendo muchas cosas, y aún como cristianas, pero cuando lo leí me llegó mucho al corazón. Aún cuando hacemos cosas para Dios, a veces las hacemos porque tengo que hacerlas, ¿no? Pero debemos hacerlas por amor al Señor y tener un deseo sincero e intenso también de la obra del Señor, de ser parte de lo que Él está haciendo y que Él sea realmente la prioridad de nuestra vida. De verdad, a lo mejor alguien aquí se siente hoy muy seco su corazón y dice: es que sí entiendo, Marcos, pero mi corazón está seco, no siento este amor al Señor. Tú pídeselo al Señor. Tú sé sincero con el Señor, dile cómo te sientes, dile: Señor, aquí así vengo yo hoy, pero dame esa agua viva, lléname de ti, enamórame de ti, Señor. Sé sincero con Él, depende de Él y medita en el sacrificio de Cristo. Hay un canto que habla de cuando pienso en tu historia, dice: me aviva, queriendo decir cuando piensas cómo el Señor murió por tus pecados, cómo gratuitamente eres perdonado por la fe en Él y no por algún esfuerzo o obra tuya, y que delante eres sin culpa y justo por la fe. Eso hace que estés lleno de agradecimiento de que un pobre pecador como tú pueda estar delante de un Dios perfecto y justo y santo. El regalo gratuito en Cristo Jesús. Y eso es suficiente. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra motivación necesitamos? Pensemos en Cristo, meditemos en Cristo. Hagamos la obra para Él. Trabajemos para Él. Y ahora también para aquella persona que a lo mejor nos visita y todavía no se ha rendido al Señor Jesucristo, quiero decirte que tal vez has sido indiferente a Dios. Tal vez Dios te ha estado llamando la atención, te ha estado diciendo: ven, arrepiéntete, búscame, y no lo haces,
pues seguirás siendo miserable. Y miserable serás hasta que vengas al Salvador. Fue lo que le dijo un predicador al joven Spurgeon que estaba ahí, que entró una noche nevada y entró nomás para calentarse a la iglesia, y el predicador decía: mirad y serán salvos. Repetía ese versículo en Isaías muchas veces: mirad y serán salvos. No es difícil mirar, no tienes que ir a la universidad para mirar, solo levantas tu rostro y miras. Y decía: mira a Cristo, queriendo decir, confía en Cristo, confía en su sacrificio perfecto. Y mira al joven Spurgeon y le dice: joven, te ves miserable, y lo seguirás siendo hasta que obedezcas este texto. Y fue en ese momento que él puso su confianza en el Salvador, que confió en Él como su Salvador. Y por eso quiero decirte que el Señor te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama, que Él va a seguir buscándote y para que clames a Él y confíes en Él. No esperes más. Hoy toma una decisión. Hoy toma una decisión de rendir tu vida completamente al Señor. Mientras iba a Ensenada el otro día, cada vez que voy me detengo en las cañadas y me siento, me pongo a ver al cerro que está la cruz ahí. Ahí fue donde pensé que estaba muriendo y perdí mucha sangre y terminé en la ambulancia. Y hoy que cumplo 30, pues dije: voy a aprovechar a meditar, a pensar qué he hecho de la vida, qué sigue. Pero me doy cuenta cuán amor me tuvo el Señor. Si no agarraba la onda yo, pues Él me iba a hacer, y tuve que pasar por eso, y ahora lo agradezco. Pero ahí vemos el gran amor del Señor, que si no haces caso, Él te ama y va a permitir que cosas pasen, que toques fondo, hasta que clames al Señor, porque Él no quiere que tu alma se pierda. Tan grande es su amor, así que clama al Señor. Y si quieres hablar de tu alma, aquí están los hermanos, pasa a platicar, a orar, pero hoy toma una decisión. Y para aplicación para la iglesia, pues hermanos, solo un ánimo a que sigamos sirviendo al Señor. Es difícil para todos nosotros, pero hagamos lo que dice su palabra. Y no significa que no podemos tener proyectos o adornar nuestras casas, no es lo que significa, sino lo que quiere decir es que siempre tener nuestras prioridades bien firmes. ¿Quién es la prioridad de mi vida? Que es Cristo. Y no apartarnos de eso.